Hola de nuevo, seguimos ahora con la segunda parte del tema 1. Nos quedamos por el artículo 22, pues ahora seguimos con el artículo 23, que nos habla de la participación en la vida pública. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos. Lo podemos hacer directamente o por medio de representantes, a los que elegimos libremente en elecciones periódicas cada cierto tiempo por sufragio universal. También tenemos derecho a acceder en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos, con los requisitos que nos señalen las leyes, cumpliendo los requisitos que en cada función, en cada cargo se necesite. El artículo 24 nos habla de la tutela de los jueces y los tribunales. Todas las personas, no todos los españoles, todas las personas tienen el derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales para defender sus intereses, ¿vale? En el ejercicio de sus intereses legítimos. En ningún caso, esto es importante, en ningún caso puede producirse indefensión. También tenemos derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y asistencia del letrado, a ser informados de la acusación, de qué se nos acusa, a un proceso público sin dilaciones indebidas, es decir, a un proceso que sea público, que se conozca y además que no se dilate mucho en el tiempo y con todas las garantías. También tenemos derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismo, no confesarse culpable y presunción de inocencia, es decir, somos inocentes hasta que el juez diga lo contrario. La ley regulará los casos en que por razón de parentesco o secreto profesional, es decir, de familia o de relación con esa persona, no se está obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos, por razón de parentesco o secreto profesional. Esas son las dos razones por las que una persona puede no estar obligada a declarar. El artículo 25, que nos habla de los sancionados o condenados, dice que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa. Es decir, que si una ley dice en el 2021 que tal cosa es delito, pero se cometió en el 2020 y eso no era delito en el 2020, no puede ser condenado o sancionado, porque se rige por la legislación vigente de ese momento. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a la reeducación y reinserción social. No pueden ser trabajo forzado, ¿vale? La orientación de estas penas privativas de libertad o de las medidas son reeducación y reinserción. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas hacia la reeducación y reinserción social, a reinsertar de nuevo en la sociedad, y no pueden consistir en trabajo forzado. El condenado tiene todos los derechos fundamentales de este capítulo, excepto pues, la privación que se determine del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. Es decir, tiene todos los derechos, pero por ejemplo, pues la libre circulación pues no lo puede tener porque la pena, el sentido de la pena es que esté preso, ¿no? Por ejemplo. Pues ese derecho no lo puede cumplir, pero todos los demás que no estén condicionados por ese sentido de la pena, sigue teniéndolo, sigue disfrutando de esos derechos. En todo caso, tiene derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad, ¿vale? Entonces, tiene todo el condenado a pena de prisión,
tiene todos los derechos fundamentales excepto los que el sentido de la pena no se puedan cumplir. Y en todo caso, trabajo remunerado, beneficios correspondientes de la seguridad social, acceso a la cultura y desarrollo integral de su personalidad. Importantes esos 4. La administración civil no puede imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. ¿Vale? La administración civil no puede mandar a prisión a nadie, digamos. El artículo 26 nos dice que se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesionales. Están prohibidos los tribunales de honor. El artículo 27, que nos habla de la educación, nos dice que todos tienen derecho a la educación. De nuevo, repito, todos, no todos los españoles. ¿Vale? Esto es importante. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tiene por objeto, el objeto de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. El objeto de la educación, el desarrollo de la personalidad humana, respetando los principios democráticos y los derechos y libertades. Los poderes públicos garantizan el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo a sus propias convicciones. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Esto es importante también, enseñanza básica, obligatoria y gratuita. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza y con la participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Es decir, son los poderes públicos los que tienen que garantizar este derecho, ¿vale? Que todos tengan derecho a la educación. ¿Cómo? Pues con la programación general, con la participación de todos los sectores y creando centros docentes. Son los poderes públicos los que se encargan de ello. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro siempre del respeto a los principios constitucionales. Entonces, cualquier persona física o jurídica puede podríamos crear un centro docente. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de los centros, sostenidos por la administración con fondos públicos. Aquí estamos hablando de centros públicos, ¿vale? Los poderes públicos, al igual que garantizan ese acceso a la educación de todos, también inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para que se cumplan las leyes. Y ayudarán a los centros docentes a que reúnan los requisitos para que la ley establezca. Se reconoce también la autonomía de las universidades, según ley. El artículo 28 nos habla del derecho a sindicarse. Todos, de nuevo, todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley puede limitar o exceptuar este ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados o a cuerpos sometidos a disciplina militar. Y además regula las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. Es decir, todos tienen derecho a sindicarse, pero las fuerzas o institutos armados y los cuerpos sometidos a disciplina militar pueden estar limitados o exceptuados por ley. Y además esa misma ley regula las peculiaridades para los funcionarios públicos. Bueno, ¿y de qué se trata esa libertad sindical? Pues comprende el derecho a fundar sindicatos, a afiliarse al de su elección y el derecho también de los sindicatos a formar confederaciones o organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie puede ser obligado a afiliarse a un sindicato. Igual que todos tienen derecho a sindicarse, nadie puede ser obligado. Se reconoce también el derecho a huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regula ese ejercicio de este derecho, del derecho a huelga, también establece las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales.
la comunidad, ¿vale? Para que esos servicios sigan funcionando aunque se ejerza ese derecho a huelga de los trabajadores. Y para terminar esta sección, la sección 1 del capítulo 2, vemos el artículo 29. El artículo 29 nos dice que todos los españoles, aquí ya vemos que no son todos los españoles, tienen derecho de petición individual y colectiva. Se hace por escrito siempre y en la forma y los efectos que determine la ley. Los miembros de la Fuerza Armada Institutos Armados y los cuerpos sometidos a disciplina militar pueden ejercer también este derecho, pero solo individualmente. Aquí vemos que todos los españoles tienen derecho de petición individual y colectiva, pero en el caso de sometido a disciplina militar o fuerza instituto armado, solo individualmente y según una legislación específica. Entramos ahora en la sección 2, que nos habla de los derechos y deberes de los ciudadanos, en la sección 2 del capítulo 2 del título 1. El artículo 30 nos dice que los españoles tienen el derecho y el deber, importante esto, de defender a España. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará la objeción de conciencia, que eso es la razón por la cual no se hace la obligación militar que te corresponda. Y las demás causas de excepción del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer en su caso una prestación social sustitutoria. Es decir, que si no hace el servicio militar obligatorio, pues se puede imponer otro que lo sustituya, otra prestación. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. Fines de interés general, eso también es importante. Y mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en caso de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. O sea, una ley puede regular los deberes, no derechos, los deberes que tienen los ciudadanos en el caso que se produzca algún incidente de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Bien, vamos al artículo 31. Nos dice que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica y mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Cuidado con esto, con los principios. El sistema tributario se inspira en los principios de igualdad y progresividad. Progresividad es que se va ajustando según la capacidad económica de cada ciudadano. En ningún caso tendrá alcance confiscatorio. En ningún caso. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos. Su programación y ejecución se corresponderán con criterios de eficiencia y economía. Eso también es preguntilla de examen. Tanto los principios de igualdad y progresividad en el sistema tributario como la programación y ejecución del gasto público mediante los criterios de eficiencia y economía. Solo se pueden establecer prestaciones personales o patrimoniales de carácter público según la ley. Vamos ahora al artículo 32, que nos habla del derecho al matrimonio. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio en plena igualdad jurídica, Y la ley regulará la forma de matrimonio, la edad para casarse, la capacidad para contraerlo y los derechos y deberes de los cónyuges. También las causas de separación y disolución y sus efectos. Todo eso se regula por ley. En el artículo 33 se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Propiedad privada y herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo a las leyes. Nadie puede ser privado de sus bienes y derechos, sino por causa justificada, de utilidad pública o de interés social,
y mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con la ley. Es decir, que a nadie le puedes quitar un derecho o un bien sin una causa que sea utilidad pública o interés social. Esto es importante, ¿vale? ¿Por qué puede ser privado a alguien de sus bienes o derechos? Solamente por una causa que esté justificada, que sea de interés social o de utilidad pública. Y, por supuesto, mediante la correspondiente indemnización. El artículo 34 nos habla del derecho de fundación. El derecho de fundación para fines de interés general. Cuidado con esto, aquí es interés social, aquí hay interés general, eso es importante también. Siempre con arreglo a la ley. Regirá lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22. Esto era de las asociaciones que vimos en el vídeo anterior. Que nos dice, vamos a recordarlo, en el artículo 22, tenemos que cumplir el 2, ¿vale? Que las asociaciones que persigan, en este caso las fundaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales. Y el 4, que solo pueden ser disueltas o suspendidas en virtud de resolución judicial motivada. Pues eso se cumple también para las fundaciones. El artículo 35 nos habla del trabajo. Todos los españoles tienen deber de trabajar, aquí vemos otra vez deber y derecho. Deber de trabajar y derecho al trabajo, ¿vale? El deber de trabajar y el derecho al trabajo. A la libre elección de profesión u oficio. A la promoción a través del trabajo. A una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. En ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. La ley regulará el Estatuto de los Trabajadores. Repetimos, aquí viene otro deber y derecho. Deber de trabajar y derecho al trabajo. Derecho a elegir libremente su profesión, a promocionar a través del trabajo, a poder ir ascendiendo, a una remuneración por ese trabajo y no en ningún caso puede discriminarse a alguien por razón de sexo. El Estatuto de los Trabajadores se regula por ley. El artículo 36 nos habla de los colegios profesionales. Acordaros, el 35 del trabajo, 36 de los colegios profesionales está relacionado. La ley regulará esos colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de estos colegios deben ser democráticos. El artículo 37 nos dice que la ley garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y los empresarios. Y nos garantiza la fuerza vinculante de los convenios. Es decir, garantiza que se negocie la negociación colectiva laboral ¿entre quién? Entre representantes de trabajadores y empresarios. ¿Vale? Se reconoce también el derecho de los trabajadores y de los empresarios, de trabajadores y empresarios, de los dos aquí, para adoptar medidas de conflicto colectivo, por ejemplo, una huelga. La huelga ya hablamos en otro artículo. Nos vuelve a decir que la ley que regule este derecho, ahora no estamos hablando solamente de huelga, son derechos de medida de conflicto colectivo de los dos, de los trabajadores y de los empresarios. La huelga era solamente de la parte de los trabajadores. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueden establecer, incluirá la garantía precisa para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. Y el artículo 38 nos dice que se reconoce la libertad de empresa, siempre en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos deben garantizar y proteger el ejercicio y la defensa de su productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y de la planificación. Bueno, nos vamos ya al capítulo 3 del título 1, que nos habla de los principios rectores de la política social y económica.
El artículo 39 nos habla de la familia. Dice, los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Protección de 3 tipos, social, económica y jurídica. También asegura la protección integral de los hijos, que son iguales ante la ley, con independencia de su filiación y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. Entonces, los poderes públicos protegen a la familia y protegen a los hijos, independientemente de su filiación, y también protege a las madres, cualquiera que sea su estado civil, están casadas o no. Y la ley puede posibilitar la investigación de la paternidad. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, cuando, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. Esto se refiere básicamente a las personas discapacitadas. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a su hijo, habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad, hasta que cumpla los 18 años, y en otros casos que legalmente proceda. Por ejemplo, si fuese un hijo discapacitado. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. El artículo 40 nos dice que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico. Es decir, que los poderes públicos, una de sus funciones es mirar por ese progreso de la sociedad y de la economía. A distribuir la renta regional y personal más equitativa en un marco de política de estabilidad económica. Y, de manera especial, realizará una política orientada hacia el pleno empleo. También fomentarán una política que garantice la formación y readaptación de profesionales. Velarán por la seguridad e higiene en el trabajo. Garantizarán un descanso diario mediante la limitación de la jornada laboral y vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. El artículo 41 habla de la seguridad social. Nos dice que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos. ¿Qué hace esta seguridad social? Garantiza la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Por ejemplo, los seguros privados y todo esto. El artículo 42 nos dice que el Estado velará especialmente nos habla de los emigrantes. El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores en el extranjero y orientarán su política hacia su retorno. El artículo 43 reconoce el derecho a la protección de la salud. Habla de la salud. Los poderes públicos tienen que organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Son los poderes públicos los que tienen que organizar y tutelar esa protección de la salud pública. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte, y facilitarán la adecuada utilización del ocio. El artículo 44 nos habla de la cultura. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.
Promoverán también la ciencia y la investigación científica y técnica para el beneficio del interés general. General, no interés social, que hay muchos tipos, ¿vale? Interés general. El artículo 45 nos habla del medio ambiente. Aquí también tenemos otro que es derecho y deber. Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de su persona y también tienen el deber de conservarlo. Derecho a disfrutarlo, deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán para una utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose siempre en la indispensable solidaridad colectiva. ¿Y qué pasa si no se cumple esto? Pues para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, aquí, en estos apartados, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales, administrativas y la obligación de reparar el daño causado. En el artículo 46 nos habla del patrimonio histórico. Dice que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de todos los bienes que le integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad, público o privado, ¿vale? La ley penal sancionará los atentados contra ese patrimonio. La ley penal, ¿vale? En el artículo 47 nos habla de la vivienda. Nos dice que todos los españoles tienen el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos tienen que encargarse de promover las condiciones necesarias y establecerán las normas para que sea efectivo ese derecho. ¿Cómo? Pues regulando la utilización del suelo de acuerdo al interés general para impedir la especulación. Aquí vuelve a aparecer de nuevo el interés general. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. El artículo 48 nos dice que los poderes públicos promoverán las condiciones de la participación libre y eficaz de la juventud. El artículo 48 nos habla de juventud. En el desarrollo político, social, económico y cultural. El artículo 49, que nos habla de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, nos dice que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración, de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Prestarán atención especializada que requieran y ampararán especialmente el disfrute de los derechos. De este título. El artículo 50, que nos habla de que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad. ¿Vale? Nos habla el artículo 50 de la tercera edad. ¿Cómo garantizarán esa suficiencia económica? Mediante las pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales para atender a los problemas de salud, vivienda, cultura y ocio. Entonces, los poderes públicos garantizan mediante pensiones esa suficiencia económica y además promueven su bienestar y resuelven los problemas de salud, vivienda, cultura y ocio. El artículo 51, que nos habla de los consumidores, nos dice que los poderes públicos garantizan la defensa de los consumidores y usuarios mediante procedimientos eficaces. La seguridad, salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. ¿Vale? Seguridad, salud
y los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios. Los poderes públicos también promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios. Fomentarán sus organizaciones y oirán a estas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos en los términos que la ley establezca. En el marco dispuesto en los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de los productos comerciales. Y por último, para terminar este capítulo, nos dice que la ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Organizaciones profesionales. Estructura interna y funcionamiento tienen que ser democráticos, al igual que los colegios profesionales. Bueno, si os dais cuenta, todo lo del capítulo 3, los principios rectores de la política social y económica, nos habla siempre de los poderes públicos, si os dais cuenta, ¿vale? Los poderes públicos habla de cómo garantizan estos derechos, ¿vale? En el capítulo 4 y en el capítulo 5, en el capítulo 4 nos habla de las garantías de las libertades y derechos fundamentales y el capítulo 5 de la suspensión de esos derechos y libertades. Esto lo podemos ver más desarrollado en los esquemas, ¿vale? Que se estudia mucho mejor que por los artículos. Lo vemos rápido y en el próximo vídeo lo vamos a desarrollar. Los derechos y libertades que se reconocen en el capítulo segundo del presente título vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley, que en todo caso debe respetar su contenido esencial, podrán regularse el ejercicio de tales derechos y libertades y se tutelarán según lo previsto con el artículo 161.1.a, que es el recurso de inconstitucionalidad. Cualquier ciudadano, además, puede recabar la tutela de libertad y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo. Esto va del 14 al 29, ¿vale? O sea, el 14 y la sección primera, que va del 15 al 29. Ante los tribunales ordinarios por procedimientos basados en principios de preferencia y sumariedad, y en su caso a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que esto lo veremos en el tema 2. Este último recurso, el recurso de amparo, también es aplicable a la objeción de conciencia que vimos en el artículo 30, las razones por las que se puede no hacer el servicio militar obligatorio. Bueno, esto lo vamos a ver mucho más desarrollado, ¿vale? Pero solo por ley y en todo caso deberán respetar su contenido esencial, pueden regularse los derechos del capítulo segundo, el capítulo segundo completo. Y se pueden ejercer tales derechos, se tutelarán de acuerdo al recurso de inconstitucionalidad. Y el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo, ¿vale? Del 14 al 29, se pueden recabar ante los tribunales ordinarios en procedimientos basados en principios de preferencia y sumariedad. Y en su caso a través del recurso de amparo, que también es aplicable a la objeción de conciencia del artículo 30. El artículo 54 nos habla del defensor del pueblo. ¿Quién regula el defensor del pueblo? Una ley orgánica. Regulará la institución del defensor del pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por esta, es decir, el defensor del pueblo lo designa las Cortes Generales. ¿Para qué? Para la defensa de los derechos comprendidos en este título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Entonces, el defensor del pueblo se encarga de defender los derechos de este título, del título 1 de la Constitución, puede supervisar la Administración y dar cuenta a las Cortes Generales y está regulado por una ley orgánica y es elegido por las Cortes Generales. Y por último, el capítulo 5 nos habla de la suspensión de los derechos y libertades. Hay algunos derechos que se pueden suspender en unos casos excepcionales. Tenemos las situaciones excepcionales son el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio. Esto lo vamos a ver también más desarrollado en el próximo vídeo. Esos derechos que se pueden suspender son el artículo 17, el artículo 18 apartados 2 y 3, el artículo 19, el 20, todo esto lo vamos a ver en el próximo vídeo más desarrollado. ¿Vale? Hay ciertos artículos que se pueden suspender en el caso de estado de excepción o de sitio.
Bien, si os dais cuenta, hay derechos que ya lo veremos desarrollados, derechos que se pueden suspender en estado de excepción y de sitio, pero en el estado de alarma no hay ningún derecho que se pueda suspender. Se puede limitar, pero no suspender derechos, ¿vale? Además, una ley orgánica puede determinar la forma y los casos de forma individual y con la necesaria intervención judicial, de acuerdo al control parlamentario, los derechos reconocidos en el artículo 17, apartado 2, 18, apartado 2 y 3, o sea, hay 3 derechos que pueden ser suspendidos para personas determinadas en relación con investigaciones a bandas armadas y elementos terroristas. Es decir, esto lo veremos más desarrollado, pero en términos generales hay unos derechos que se pueden suspender en el caso de excepción o de sitio y hay otros derechos que lo regula una ley orgánica y que se pueden suspender para personas determinadas en el caso de investigaciones a bandas armadas o elementos terroristas. Eso sí, la utilización injustificada o abusiva de esta ley orgánica producirá responsabilidad penal como violación de los derechos y libertades reconocidos en las leyes. Es decir, hay una ley orgánica que nos dice que se pueden suspender esos derechos, pero si se utiliza injustificadamente o de forma abusiva, se produce responsabilidad penal, porque se han violado los derechos y libertades reconocidas en ley. Bueno, pues lo veremos en el próximo vídeo de forma más detallada. Atento a ese vídeo porque se desarrolla todo este apartado. Es bastante más difícil aprendérselo por el articulado que por el esquema. Bueno, ya como tarea del día 2 os dejo pues más o menos lo mismo que la tarea del día 1, pero de esta parte. Primero lo leemos todo lentamente, intentando entenderlo todo. Una segunda lectura ya subrayando lo más importante, un subrayado más largo. Una tercera lectura señalando solamente las palabras clave, un subrayado más corto. Leemos rápidamente todo lo que hemos subrayado, una cuarta lectura. Y por último, copiar la estructura de la Constitución 2 veces, que ya os dije que era bastante importante y que hay que irla repasando al menos 2 o 3 veces a la semana. Pues venga, mucho ánimo y nos vemos en el próximo.